Bueno, buenas noches. Vamos a dar inicio a la presentación en este momento para respetar también el tiempo de ustedes. Quiero que me confirmen por favor si me escuchan bien, si el audio está completo. Sí, se escucha. Perfecto, gracias. De pronto me pierdo unos segunditos porque todavía hay personas ingresando, entonces mientras les doy como admisión. Por ahora me voy a presentar. Aquí hay varias personas que no me conocen. Mi nombre es Erika Cuartas. Yo soy la representante de Juego de Mérito. Juego de Mérito es una empresa que se crea con el fin de ayudar a las personas a ingresar a los procesos con la Comisión Nacional de Servicio Civil, pero principalmente para que tengan mayores ventajas competitivas a la hora de ganar un concurso de méritos. Yo he ganado 4 procesos de selección con la Comisión Nacional de Servicio Civil en diferentes partes del país y he asesorado a 3 personas que en la actualidad han ganado, tanto para, una de ellas ganó para el aeropuerto con la aeronáutica civil, eligió el aeropuerto de Armenia, como también ganó concurso para el Instituto Colombiano Agropecuario ICA y ganó concurso con el alcalde de Tebaida en la biblioteca municipal. Asesoré a otras 2 personas, una de ellas se ganó un cargo en el Instituto Departamental de Tránsito del Quindío y la otra se lo ganó en el Ministerio de Trabajo, que próximamente estará por posesionarse. Para desarrollar bien esta reunión les propongo por favor silenciar micrófonos. Por aquí estoy escuchando como un ruido adicional ya. Y pues al final de la reunión vamos a tener un espacio para dudas y inquietudes. Entonces la idea es que voy a hacer la socialización acerca de la convocatoria que vamos a hablar el día de hoy, que es la Territorial 12. Y lo ideal es que al final vamos a disponer de 20 minutos para un espacio de dudas, inquietudes, todo lo que ustedes quieran conocer, que yo les pueda responder en este espacio, ¿vale? ¿Cómo ven el orden de la reunión? ¿Me cuentan, por favor? Bueno, cualquier cosa me pueden escribir por el chat también. Vamos a empezar. Por favor, me dicen si se están viendo las diapositivas en este momento. Sí, señora. Listo, Sí. perfecto. Perfecto. La convocatoria territorial 12 comprende varios municipios y departamentos del país. Específicamente aquí hay muchas personas cercanas a Quindío, Valle del Cauca, y sé y he escuchado pues que están muy interesadas específicamente para participar con la alcaldía de Pereira. Sin embargo, es importante que tengan en cuenta que también hay Caldas, Cundinamarca y otros departamentos, ¿sí? Toda esta información se puede consultar a través de la página web de la comisión y yo ahorita les enseño como la ruta para que la tengan clara y la puedan buscar. Aquí específicamente nos vamos a enfocar en los vacantes y en los requisitos generales que está estableciendo la alcaldía de Pereira. Cada una de las entidades asociadas a la convocatoria territorial 12 tienen sus propios criterios y sus propias reglas durante el proceso de selección. Hay otra convocatoria territorial que está ofertada también, no han abierto venta de derechos de participación, pero esa convocatoria las dialogaremos en otra socialización la próxima semana. En esta quiero que nos enfoquemos específicamente en Territorial 12, ya que tiene sus propios acuerdos y es importante que quienes estén interesados en participar los conozcan antes de que compren los derechos de participación, que aún no los ofertan, pero ya creería que este mes es muy probable que abran la venta de estos derechos. Hasta hoy tenían plazo las personas para comprar derechos de participación, pero las personas que ya son funcionarios públicos de estas entidades, ¿sí? Y para las personas que abrieron vacantes de ascenso, que son los que ya son funcionarios, y de discapacidad. A partir del día de mañana empieza la comisión a elaborar unos actos administrativos con las vacantes que quedan desiertas de este proceso de selección. Una vacante que queda desierta son vacantes que pusieron en el CIMO, que nadie, absolutamente nadie, o nadie se postuló o se postularon un menor número de personas de la cantidad de vacantes que hay abiertas. En ese caso, ellos elaboran unos actos administrativos donde pasan estas vacantes a ser para el concurso abierto, es decir, donde tenemos toda la oportunidad de participar.
Hoy precisamente publicaron un aviso informativo diciendo las vacantes que tenían muy pocos inscritos o que no tienen inscritos, para que las personas pues aprovecharan esas vacantes porque tienen menos competencia también. En caso tal de que queden vacantes sin inscritos, estas van a pasar a ser abiertas y en ese momento es donde van a abrir la venta de derechos de participación para el público en general. Entonces es muy importante tener como toda esta información desde ya clara para que cuando abran la venta de derechos de participación pues ya podamos participar en esta. Bueno. Ahí tampoco la estás viendo. Tenemos dos caminos, una meta y elegir su movilidad. Hay una modalidad de ascenso y una modalidad de concurso abierto. La de ascenso es la que les comenté, esa modalidad va hasta hoy. Son las personas que tengan derechos de carrera ya adquiridos, o sea, es uso exclusivo para los funcionarios que ya están dentro de la alcaldía o de la gobernación, llegado el caso, pero en este caso es Alcaldía Pereira lo que vamos a estudiar. Competencia directa para la modalidad ascenso, ellos tienen una competencia muy pequeña porque simplemente compiten entre ellos no compiten con todas las personas del país, como va a ser cuando habrán derechos de participación para la modalidad abierta, que esta va a ser abierta a todos los ciudadanos y es una competencia pues a nivel nacional. Es importante tener en cuenta que solo se puede inscribir a un empleo en toda la convocatoria territorial 12, ¿sí? En esta convocatoria no puedo participar, ejemplo, si quiero un cargo con la alcaldía de Pereira y también comprar PIN para un cargo con la gobernación de Risaralda, de Antioquia o con Cundinamarca, o sea, no se puede. Solamente se puede una ciudad por un puesto por convocatoria, que en este caso es la territorial 12. Hay varias convocatorias, en este momento pues las más cercanas son esta y la territorial IUAPA, Unidad de Alimentos para el Aprendizaje. Digamos que cada convocatoria es distinta, en caso tal de que se quiera participar en la otra, sí se puede elegir otro cargo en otro municipio, ¿sí? Pero en lo que concierne a territorial 12 solamente se puede elegir un cargo. Tenemos aquí algo muy importante y es fundamental destacarlo hoy, es el tema de la inclusión estratégica. Hay un 7% de vacantes de estas convocatorias que salen para personas en discapacidad, ¿sí? Estas vacantes son única y exclusivamente para personas que estén certificadas debidamente por su entidad médica y ellos no tienen la barrera de la experiencia en los antecedentes. Ellos solamente les van a sumar puntos en la fase de educación, pero ellos no les van a sumar puntos por tener más experiencia como en el resto de la convocatoria. Es importante para ellos porque no tienen que pagar nada por los derechos de participación, ellos están exentos, pero sí verifican obviamente el certificado médico y tienen una ponderación especial en la calificación final. Entonces si de pronto aquí hay personas que tengan alguna condición de discapacidad, eso es una muy buena oportunidad porque compiten con menos personas, no tienen que pagar los derechos de participación y tienen una ventaja en la prueba de la valoración de antecedentes, ya que no les van a evaluar más experiencia adicional a la solicitada en los requisitos del cargo. Que se requiere el certificado de discapacidad válido por el Ministerio de Salud, que se debe cargar efectivamente en el SIMO antes del cierre de inscripciones. La fase número 1 es la puerta de entrada en el SIMO. ¿Qué quiere decir esto? Y esta fase la expliqué brevemente en la socialización anterior. Es importante que desde ya estemos actualizando y subiendo toda la documentación que tengamos en el aplicativo SIMO. Y no solo subirla por subirla, sino subirla bien. ¿Qué ha sucedido en otras convocatorias? Y es muy común y muy frecuente en las personas. Nos dejamos coger la tarde, ¿sí? Para el último día en que haya venta de derechos de participación y el último día ya no tenemos el tiempo para verificar que la información sí nos quede efectivamente subida, que sí tengamos los certificados correctos. De pronto, un ejemplo, me piden un título de bachiller académico y yo cargué fue el diploma de grado noveno, entonces quedó descalificada. Y ese tipo de errores pequeños, uno cree que son absurdos, pero es muy importante mencionarlos porque son errores muy frecuentes en los que
incurren muchas personas, pero la mayoría es por la premura del tiempo, porque se deja el tema del cargue de documentos para el último día y ya luego no hay tiempo de verificar información. Entonces es importante tener desde ya, ir recolectando la documentación que tengamos, irla teniendo en PDF, toda de forma digital, irla cargando en el SIMO, porque pues esto va a hacer que el día que tengamos que comprar los derechos de participación, pues simplemente sea pagarlos y ya, pero no estemos corriendo con el proceso de inscripción. El pago de los derechos de participación para un solo empleo, como se los explicaba, en esta convocatoria territorial 12 solamente podemos elegir un empleo en cualquiera de las ciudades que están disponibles, pero solamente una. Y la formalización es que una cosa es hacer el pago ante la Comisión Nacional, pero otra cosa es inscribirse. Después del pago se habilita un botoncito de color amarillo que nos genera esa inscripción efectiva. Antes de inscribirnos, la plataforma nos pregunta que si estamos seguros de que ya tenemos toda la información y documentación cargada en el aplicativo. Eso es muy importante mencionarlo, porque también ocurre que las personas compran los derechos de participación, se inscriben porque ya se les va a acabar el plazo y empiezan a subir documentación días después, pero resulta que ya no tiene validez. El aplicativo SIMO te deja subir la documentación que tú quieras en el momento que quieras, pero solamente tiene validez lo que hayas subido en el SIMO antes de comprar los derechos de participación y generar la respectiva inscripción. Entonces por eso es muy importante socializar este punto desde ya, para que en el momento en que se vendan estos derechos, hagamos la compra, pues todo quede como debería ser. Tenemos la fase número 2, que es el primer gran filtro de verificación de requisitos mínimos. Estos requisitos mínimos son importantes, son fundamentales que los empecemos a verificar desde ya están en el SIMO, ya están los OPEC cargadas. Aquí están cargados también en PDF los manuales específicos de competencias laborales. Cuando queremos participar en un cargo de estos es algo que nos debemos tomar en serio, y dentro de ese proceso de tomarlo en serio es ir a verificar qué nos piden la entidad para participar, ¿sí? Además de los requisitos básicos de estudio y de experiencia, un consejo que les doy siempre es verificar las funciones que están colgadas en el aplicativo. ¿Cuáles son las funciones del cargo para el que yo voy a participar? Es muy importante, es clave elegir un cargo en el que nos veamos desempeñando esas funciones, porque no solo es lo que nos va a servir para el futuro, no es a lo que nos vamos a dedicar toda la vida cuando nos ganemos este puesto, sino que es también una motivación para uno estudiar. Sí, la vez pasada les explicaba, hoy les recalco, esto es muy importante. Todo el proceso es fundamental, desde ahora que estamos en el pre, pero cuando estemos durante es fundamental, porque va a haber que estudiar, hay que estudiar muchísima normatividad. En eso consisten también los grupos de estudio que creé, pero no he empezado a enviar material informativo porque aún hay personas uniéndose. Entonces, tenemos que estudiar mucho, eso implica esfuerzo de parte de nosotros, eso implica tiempo. Estas convocatorias no se ganan por suerte, ni se ganan porque tenga un amigo en el gobierno, etcétera. Esto es simplemente estudio y dedicación e interpretación lectora, que para eso estaré dando unos tips próximamente pues en otras socializaciones. Entonces es muy importante a la hora de yo estudiar que realmente haya motivación, y esa motivación se adquiere si en realidad estoy concursando para algo que quiero hacer y que quiero ejercer. Entonces es importante, y es un consejo que doy, están los manuales específicos de funciones en el SIMO, ábranlos, descárguenlos, miren cuando estén buscando el OPEC si en realidad se ven desempeñando esas funciones, para que tomen una buena decisión desde el inicio. Lo que les decía, la llave, la clave aquí es el SIMO, es subir en el SIMO, cargar toda la documentación que tengamos en la parte de educación y de experiencia. Siempre es mejor que nos sobre y no que nos falte. Entonces todo lo que tengamos de educación, absolutamente todo, educación formal y educación informal y educación para el trabajo y el desarrollo humano, diplomas, actas de grado, todo lo que tengamos, subámoslo al SIMO, porque eso de una u otra forma nos va a servir. Si en los requisitos mínimos nos piden un bachiller académico, pero tenemos un técnico, suban el técnico, o sea, suban todo lo que tengan de más, porque, como les mencionaba la semana pasada, ahora vamos a hacer un poquito más de énfasis en esto. La convocatoria no solamente es los requisitos mínimos, sino que hay un porcentaje muy importante. En esta territorial 12 vale un 20%, y un 20% es alto, sobre un 100%, y ese 20% va a evaluar antecedentes. Y esto es clave y esto es estratégico
para que nosotros tengamos mayor ventaja competitiva sobre los demás. Ese 20% la verdad es indispensable para que nosotros, aunque nos vaya muy bien en la prueba, pues nos vaya mejor con este 20% que podemos ganar, ¿sí? Un 20% que arriesguemos, la verdad, por mucho que estudiemos y por muy bien que nos vaya en la prueba, puede generarnos una afectación grande a la hora de definir la lista de elegibles. Entonces la idea es quedar de primeros, pero para quedar de primeros no solamente quedar de primeros en la prueba, es quedar de primeros también en la valoración de antecedentes. Y si se hace un buen juego con esto, por eso la empresa se llama juego de mérito, si se hace una buena estrategia, se puede lograr una mayor ventaja competitiva a la hora de ganar un concurso de méritos. Igualmente pasa con la experiencia, las certificaciones deben contener las funciones de lo que hicimos en la empresa, fechas exactas, certificaciones que sí vayan firmadas, que sean de una empresa que en realidad exista, que tenga su correspondiente NIT, dirección, teléfono, formas de verificar que esta información es real. Entonces el consejo es empezar en este momento que estamos a tiempo, que todavía tenemos buen tiempo porque probablemente todavía faltan unos días mientras abren la venta de los derechos de participación, ir adquiriendo toda esta información y documentación, irla cargando en el SIMO, irla teniendo en PDF y pues ya con esto va a ser un avance para el momento en que llegue la compra de los derechos. Tenemos la fase número 3, que es la batalla principal, las pruebas escritas. Estas pruebas con la convocatoria territorial 12 tienen un puntaje mínimo de 65 puntos para pasarlas en las pruebas básicas y funcionales, ¿sí? Son pruebas de carácter eliminatorio. Esos 65 puntos, es decir, quien saque 64.9 no sigue a la calificación de las pruebas comportamentales ni continúa en el proceso, ¿sí? De una vez muere. Es importante mínimo sacar los 65 puntos, pero 65 puntos a ciencia cierta, la verdad es un puntaje muy bajito porque las personas se preparan muy bien y realmente hay puntajes hoy en día de 90, 95 y 100 puntos. Entonces, estos puntajes cómo se logran con preparación para las pruebas. Las pruebas funcionales evalúan el conocimiento técnico aplicado al cargo y las pruebas comportamentales son un acelerador a estas mismas pruebas. Esas comportamentales se realizan el mismo día que se realizan las pruebas funcionales, todas son un examen escrito de selección múltiple con preguntas tipo situacionales. Las comportamentales tienen un carácter clasificatorio, evalúan habilidades, rasgos y actitudes y suma puntos en el ranking pero no elimina, ¿sí? Se evalúan únicamente si pasas los 65 puntos de las pruebas funcionales. No es eliminatorio como vuelvo y digo, es decir, si sacan menos de 65 no hay problema, pero si suma puntos o baja muchos puntos, porque estas, en este caso, tienen un valor del 20%. Entonces, como les mencionaba, un 20% es alto sobre un 100, es muy importante que en estas pruebas nos vaya bien. Hay errores muy frecuentes en las competencias comportamentales y tienen que ver mucho con el tipo de cargo al que nos postulamos. ¿Qué sucede? A veces somos profesionales y nos postulamos a un cargo técnico o asistencial. Esto es muy frecuente y no está mal. El nivel de dificultad de las pruebas en un cargo técnico o asistencial pues es inferior a un cargo profesional. A veces hay personas profesionales que no tienen mucha experiencia profesional, entonces no les conviene tirarse a un cargo profesional por la valoración de antecedentes. Pero en las competencias comportamentales les puede ir mal porque piensan como profesionales, pero las preguntas que les hacen son de asistencial. Para esto hay una ley, yo se las enviaré por los grupos de estudio, por eso es importante que por favor se unan a los grupos de nivel jerárquico al que quieren participar. Hay una ley que evalúa, te dice cómo te evalúan a ti las competencias comportamentales. Si eres asistencial, qué comportamientos debes tener asociados a tu cargo y qué comportamientos generales. Si eres técnico igual y si eres profesional igual. Entonces uno teniendo como clara la ley sabe cómo responder estas preguntas ante una pregunta situacional. Ejemplo, el asistencial ejecuta, el asistencial no define. Pero si soy profesional, mi caso puntual, soy administradora de negocios, pienso como profesional y yo decido. Es lo que me enseñaron a mí en mi carrera y es el perfil profesional que yo tengo. Pero me postulo para un cargo asistencial o técnico y resulta que el asistencial y el técnico no deciden. El asistencial ejecuta y sigue órdenes. Y el técnico, bajo parámetros técnicos, ejecuta. Entonces son competencias que podrían o mejorar nuestra prueba y ayudarnos a que las competencias funcionales, si no nos fue muy bien, pues nos eleve el puntaje, o nos pueden perjudicar a la hora de resolver esta pregunta. Entonces
Si bien tiene un menor porcentaje que las competencias funcionales, vale la pena resaltar que son muy importantes, igual de importantes, porque ese 20% nos puede subir o nos puede bajar en una posición para una lista de elegibles. Este mapa de aplicación es el alcance nacional. En esta convocatoria están todas estas ciudades que se están evidenciando en ese mapa. Por ende, no solo pues vamos a encontrar vacantes en estas ciudades si queremos concursar, sino que también en esas ciudades podemos presentar la prueba. Uno elige el lugar de presentación de las pruebas desde que está generando la inscripción en el aplicativo SIM. Entonces tú puedes querer la prueba, querer el cargo y elegir el cargo de Pereira, pero puedes irte a presentar la prueba en otro lugar, no hay inconveniente. Eso sí es importante también tener muy en cuenta que el día que se elija la ciudad de presentación de las pruebas ya no se puede cambiar, ¿sí? Entonces en ese momento elegimos donde queremos ir a hacer las pruebas y en ese lugar nos va a quedar definido. Todas las pruebas se realizan simultáneamente en la misma fecha y hora en todas las ciudades elegidas, es decir, por esa razón no venden varios derechos de participación para dos ciudades diferentes por convocatoria, porque yo no puedo estar haciendo la prueba en Pereira e irme a presentarla al mismo tiempo a Turbaco, ¿sí? Entonces son el mismo día, la misma hora, la misma duración de la prueba para todos. Entonces hay que ser muy estratégicos al elegir el lugar de presentación de las pruebas en el SIM. Aquí tenemos la fórmula ganadora y es lo que les mencionaba ahora someramente, ya vamos a ser más específicos. Tenemos dos rutas, que es la ruta estándar y la ruta de discapacidad. La ruta estándar es la que aplica para la mayoría de nosotros, la ruta de discapacidad solamente para las personas que tienen algún tipo de discapacidad cognitiva, auditiva, visual, física, entre otras. Estas discapacidades se evidencian muy bien en el aplicativo SIM para que pues tengan como conocimiento. En el aplicativo muestra la convocatoria que es abierta, la que está solamente en ascenso y la que está para personas con discapacidad. La ruta estándar, aquí encontramos el 100% distribuido en 60%, que son las pruebas básicas y funcionales de las que acabamos de hablar, 20%, que son las comportamentales y clasificatorias, este 60% recordemos que es eliminatorio y deben obtenerse un puntaje mínimo de 65 puntos, y la prueba de valoración de antecedentes, que es alta para esta convocatoria, que es de un 20%. Esa valoración de antecedentes es fundamental empezarla a analizar desde ya, desde antes de la compra de derechos de participación. Yo sé que soy muy repetitiva con este tema, pero esto es clave para jugar bien, ¿sí? Para juego de mérito esta es una estrategia fundamental porque te puede hacer ganar por encima de una persona que de pronto haya incluso estudiado más. Las personas se pueden preparar muy bien, pero a veces no preparan bien su estrategia con la valoración de antecedentes. Y esto puede hacer que subas o bajes muchos puntos. Y un puntico de diferencia en una lista de elegibles es fundamental para ganarte un cargo público o para tener que esperar 2 años de vigencia a que de pronto salgan cargos con equivalencias. La ruta con discapacidad incluye 60% que son las pruebas funcionales eliminatorias, 30% de comportamentales, a ellos les quitan un 10% en antecedentes y se lo incluyen aquí en las comportamentales, es decir, para ellos esto va a tener más importancia aún todavía esa prueba. Y la valoración de antecedentes para ello va a ser solamente del 10%, solamente les van a evaluar educación adicional a la requerida en los requisitos mínimos. Ellos no van a tener experiencia adicional evaluada en este punto. La fase número 4, los multiplicadores de puntos o antecedentes. Y aquí es donde he sido tan enfática y continuaré siendo muy enfática en esta parte de los antecedentes. Estos antecedentes que evalúan toda la educación adicional y la experiencia adicional a la requerida en el cargo, ¿sí? Y que tenga que ver también con las funciones del cargo para el que nos estamos postulando. ¿Por qué nos dan puntos extra? Y obviamente esto está en los acuerdos. Los puntos extras nos los dan por educación formal finalizada o no finalizada. La no finalizada, ellos nos dicen específicamente cómo nos evalúan porcentualmente la no finalizada, pero sí aprobada, eso hay que demostrarlo por medio de certificados. Especializaciones, otros pregrados, maestrías,
para los cargos que son como asistenciales o técnicos, entonces otros técnicos o tecnólogos, y todos los cursos informales de los últimos 10 años, ¿sí? Cursos que tengan ya fecha de finalización de más de 10 años no nos sirven, ¿sí? Por ende también es muy importante y se recomienda a las personas estarse actualizando, estar realizando cursos informales que la verdad son muy fáciles de realizar, muy sencillos, gratuitos en su mayoría. Entonces tenemos páginas web como el SENA, como la Función Pública, tenemos la misma EVA, tenemos páginas que brindan educación para el trabajo y el desarrollo humano. Yo les he enviado por los grupos todas estas páginas web y hay muchas más que nos brindan cursos que son gratuitos y que podemos aprovechar para realizarlos y para estar, uno, actualizados en el tema de la normatividad, pero dos, para que nos sumen puntos en esta educación adicional o valoración de antecedentes. La experiencia adicional, es muy importante también recalcar aquí que nos están dando puntos extra por los meses laborados por encima del requisito mínimo y nos están dando extras tanto para experiencia relacionada como experiencia laboral, ¿sí? Si por ejemplo el cargo pide como requisito mínimo 9 meses de experiencia relacionada, resulta que en la valoración de antecedentes en esta convocatoria territorial 2 están dando puntos por encima de esos 9 meses que tengamos como requisito mínimo relacionada, y también están dando puntos por experiencia que no tenga nada que ver, por experiencia no relacionada, ¿sí? Entonces es importante estudiarlo porque no es solamente ir a ingresar con la experiencia que me están pidiendo y un poquito más de esa misma experiencia, no. También están valorando la experiencia que tengamos que no se parezca nada a las funciones del cargo. Por esa razón es muy importante estudiar los acuerdos, por esa razón se les aconseja y se les sugiere recibir la asesoría de juego de mérito para que aprendan a diferenciar en qué les están evaluando en cuanto a experiencia, en cuanto a estudio, y cómo pueden ustedes jugar mejor para tener una ventaja competitiva a la hora de inscribirse en este cargo, o si realmente el cargo que están mirando no les conviene, sino que les conviene otro. Bueno, el puntaje de la valoración de antecedentes solo califica lo que excede el requisito mínimo, que es lo que les acabo de explicar. Entonces, si ejemplo, les están pidiendo el diploma para cumplir el requisito de entrada, un ejemplo, les están pidiendo un técnico en contabilidad y con ese lo están utilizando para cumplir el requisito de entrada como técnico, pues ya no lo pueden utilizar para la valoración de antecedentes. Para la valoración de antecedentes tendrían que demostrar otro tipo de estudios de educación superior, otro tipo de técnicos, tecnólogos, etcétera. Excepciones tácticas en la valoración de antecedentes. Primera excepción, empleo sin requisito de experiencia. Si el perfil de la OPEC no exige experiencia mínima, la comisión no realiza la prueba de valoración de antecedentes. Esto quiere decir que el 100% del puntaje se define en las pruebas escritas. En esta convocatoria territorial 12, los cargos todos tienen experiencia, así sea 1 o 2 meses, ¿sí? Hay cargos muy asistenciales, hay cargos muy operativos, y en otras convocatorias han salido para personas que no les piden experiencia y simplemente el 100% es el resultado de la prueba y ya con esto ganan su concurso de méritos. Pero en esta convocatoria sí sacaron cargos donde todos tienen al menos 1 o 2 meses de experiencia. ¿Qué quiere decir eso? Que les van a evaluar tanto el 1 o 2 meses de experiencia de los requisitos mínimos como toda la experiencia adicional. Entonces por eso es importante pues aprender a jugar con esto. Y tenemos la excepción 2, que es la reserva de discapacidad, que elimina por completo la puntuación de la experiencia. Lo que les decía, en el caso de las personas con discapacidad, en la prueba de valoración de antecedentes solamente les van a dar un 10% máximo en el puntaje, porque ellos no les van a evaluar experiencia adicional, solo estudios adicionales. Entonces, consejo y sugerencia: leer la OPEC con lupa. Si se aplica un cargo sin experiencia, como les digo, en esta convocatoria no, pero les sirve para las otras convocatorias que se avecinan. Pero si se llega a elegir un cargo sin experiencia, es de vida o muerte el desempeño en el examen, porque el examen es el 100% de la convocatoria. Tenemos la fase número 5, el endgame y desempate. Tenemos este orden estricto para resolver empates en la lista de elegibles, ¿sí? La comisión empieza con este orden sin excepción, y de acuerdo a eso quedan las personas en la posición en la lista. ¿Por qué pasa esto y por qué se mencionan estos factores de desempate?
porque ha pasado muchas veces que A y B quedan con el mismo puntaje en la prueba final, es decir, al promediar la prueba básica con la comportamental, con la valoración de antecedentes, todo eso me da un promedio. Y resulta que A, B y C pueden quedar con exactamente el mismo puntaje. ¿Cómo se define ese puntaje? Porque puede haber una sola vacante y 3 personas con el mismo puntaje. Es importante desempatarla. Ese desempate se define con las siguientes condiciones. La primera, condición de víctima. De acuerdo a la ley 2421 del 2024, esa es la primera opción y regla para desempatar un cargo y quedar pues en la primera posición. Discapacidad. Lo mismo, recuerden por favor que todo esto que estamos mencionando acá debe ser demostrado, debe ser directamente con los certificados referidos, no es simplemente ir a inventárselo o ir a cargar algo adulterado o falsificado, eso puede ser muy delicado con el sector público, ¿no? Tercero, derechos de carrera. Para los que ya son servidores públicos y ya tienen derechos de carrera administrativa, lo pueden acreditar con el documento que expide la misma comisión y eso también es un criterio de desempate. Cuarto, certificado electoral. Elecciones inmediatamente anteriores. No aplican elecciones antiguas, es decir, las últimas que hubo en Colombia fueron las del mes pasado, las de marzo. Son esas las que tienen en cuenta en este momento. Pero si la venta de derechos de participación se extiende hasta después de elecciones presidenciales, pues entonces el certificado que debemos adjuntar va a ser el de las elecciones presidenciales. Es muy importante mantener el CIMA actualizado porque a veces cargamos el certificado viejito y creemos que ese nos sirve, pero resulta que en ese momento hay nuevas elecciones y se nos olvida subir el certificado de votación y resulta que el que tienen en cuenta siempre es el último. Y el puntaje funcional es el último factor de desempate. Si digamos que llegamos al punto número quinto y sigue estando todo igual, pues en el quinto ya define quién sacó más en la prueba eliminatoria, en la prueba básica funcional. Los criterios de desempate, como les digo, se definen estrictamente en este orden. El manifiesto de juego de mérito, ¿cuál es? Anticipación absoluta. Su perfil en sí debe estar perfecto antes del primer día de inscripciones. PDFs de menos de 2 megas. Lo que les he reiterado desde que empezamos esta reunión es empezar a actualizar el perfil desde ya, es empezar a modificarlo, es cargar la documentación completa con tiempo y pues que sea inferior a 2 megas, porque si es superior pues nos toca luego comprimirlo, el mismo aplicativo no nos deja. Lectura táctica. El manual específico de funciones y competencias laborales es su Biblia. ¿Sí? Entonces no hay que adivinar, no tenemos que ponernos a experimentar con esto. ¿Sí? Si está el manual cargado en el aplicativo, simplemente es ir, dirigirnos al manual. Incluso en el mismo manual nos dan una técnica para saber qué tenemos que estudiar, porque el manual habla siempre de unas competencias y unos conocimientos básicos esenciales y de unas competencias y conocimientos comportamentales. Entonces, con el manual específico de funciones que ya está cargado en el aplicativo SIMO, podemos entrar a mirar de una vez qué podemos ir estudiando. Entonces, no se trata de adivinar, se trata de leer lo que nos piden y de cargar la documentación que lo acredite. El respeto a la prueba comportamental, lo que les hablaba ahora, es no subestimar ese 20%. Las pruebas comportamentales definen los primeros puestos en las listas que son bien apretadas en ocasiones. Entonces hay ocasiones donde las listas son seguidas de decimales. Una prueba comportamental, ese 20%, puede hacer que subamos muchos puntos o que bajemos muchos puntos. Y eso finalmente se verifica y se va a ver evidenciado en el promedio que compone ya la respectiva lista de elegibles. Certificación implacable. Las certificaciones laborales sin funciones detalladas literalmente son papel muerto en la fase de verificación de requisitos mínimos. ¿Sí? Solamente algunos cargos muy pequeños no piden que detallemos las funciones, uno de ellos es el de secretaria, pero realmente toda función que queramos certificar en el aplicativo debe tener las funciones detalladas y pues eso nos va a dar cancha y eliminar como el riesgo de que nos digan que no nos tienen en cuenta esa certificación porque falta eso o porque falta la fecha de inicio y finalización. Se cometen muchos errores y son comunes, las personas llegan y suben una carta laboral donde dice: sí, la persona X trabaja conmigo desde tal día y trabaja actualmente, ¿sí?
no hay fecha de fin, sí es cierto, estamos trabajando actualmente en esta empresa, pero si no le ponen fecha en la parte inferior al certificado laboral, pues cómo calcula la comisión, desde cuándo y hasta cuándo estamos trabajando con esa empresa. Entonces son cositas muy importantes, son tips muy pequeños, pero la verdad fundamentales a la hora de que esta información quede bien subida en el aplicativo, quede bien cargada y nos podamos evitar el riesgo de quedar descalificados por no presentar bien la información de requisitos mínimos o por no o por quedar descalificados no, o por quedar con la pequeña posibilidad de que no lo tengan en cuenta para la valoración de antecedentes cuando en realidad esa prueba es tan importante. Entonces el mérito no es azar, el mérito es estrategia. Siempre lo he dicho con las personas que he asesorado desde alrededor de hace unos 4 años y realmente cuando el mérito se aplica con estrategia y con estudio es muy fácil ganarse un cargo público. Listo, lo prometido es deuda, tenemos 6 minutos de retraso, pero pues eso nos demoramos al iniciar la socialización para darle tiempo a las personas que se conectaron después. Vamos a generar un espacio de dudas y preguntas en estos 20 minuticos y pues nada, estoy aquí para escucharlos, para resolver si tienen alguna inquietud, todo lo que yo les pueda como aportar desde mi conocimiento y experiencia en estos 20 minutos, ¿vale? Para darle orden les agradezco porfa que levanten la mano y vamos haciéndolo pues de forma organizada. María Alejandra Fernández. Primero María Alejandra Fernández, me puedes comentar lo que necesitas. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches. Sí, tú estabas hablando de que hay unos grupos de WhatsApp. Quisiera saber cómo es para ingresar a los grupos, porque no estoy. Tú estás en el grupo de Juego de Mérito, en el grupo de WhatsApp de Juego de Mérito. No, no estoy en el grupo. Ah, vale, perfecto. Entonces yo te voy a dejar aquí mi número de teléfono, te lo dejo aquí por el chat y me escribes porfa. Yo te agrego al grupo y te digo, de una vez te pregunto qué grupo quieres, porque hay un grupo para asistenciales, otro para técnicos, otro para profesionales y otro con generalidades de la DIAN. Entonces estos grupos se crearon con el fin de empezar a enviar documentación de estudio. Yo la voy a empezar a enviar cada 15 días, pero les pido un compromiso con estos grupos y es que cuando tengamos las socializaciones las hagamos de esta misma forma en la que podamos participar todos, ¿sí? La idea no es que yo empiece a hablar y hablar y hablar, sino que tenga participación de parte de ustedes. Por eso previamente les voy a enviar material de estudio con 15 días de anticipación para que el día que tengamos la socialización podamos hacer incluso preguntas y respuestas y podamos pues nutrir los conocimientos de acuerdo a lo que hayamos estudiado, ¿vale? Vale, muchas gracias. Con mucho gusto. Por aquí tengo a Andrés y luego Carolina. Buenas noches, Erika, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, gracias. Qué pena, una pequeña duda. Ahorita que hablaste de los documentos para subir, me entró una duda. ¿El certificado de bachiller puede ser el diploma o el acta o tienen que ser los dos? Con diploma o acta, tanto en bachiller como en títulos universitarios, como en títulos técnicos tecnólogos, solo una de las dos, o diploma o acta, pero bien escaneado y obviamente que tenga la firma, sea firma física o digital. Ah, ya, listo. No me entró esa duda. Dale, muchas gracias. Con mucho gusto. Carolina. Hola, Erika. Sí, hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Ahí me escuchas bien? Sí, estamos escuchando perfecto. Quería preguntarte, para las puestos de asistencial, normalmente, ¿cuál es el mínimo de experiencia que se requiere? Carolina, depende de la convocatoria. Mira que hay convocatorias que puestos asistenciales, depende es la convocatoria, porque hay cargos que pueden ser desde asistenciales hasta profesionales que no piden experiencia laboral. Pero por ejemplo en la convocatoria territorial 12, que es la que estamos viendo, hay cargos que están ofertando desde 12 meses de experiencia, la mayoría están como alrededor de los 9 meses y 12 meses. Hay algunos con 6 meses, pero eso depende más de la convocatoria que del nivel jerárquico, la verdad. Ah, listo, gracias. ¿A ti te interesa participar en Territorial 12? Sí, Ok. sí.
Entonces súper importante porque pues no sé si de pronto te interese, yo sé que eres de Cali, te interesa Pereira que está más cerquita, aunque hay muchas ciudades del país, ¿no? Pero es muy importante entonces que empieces a revisar los acuerdos porque en Territorial 12 hay muy buenas posibilidades para cargos asistenciales y cargos técnicos. Ah, vale, listo. Vale, con mucho gusto. Cintia Jiménez. Buenas noches. Hola Erika. Es Hola, que ahora buenas que noches. estaba hablando acerca de los documentos, al cargar la documentación de certificaciones, no me quedó muy claro cuando decía que si en la entidad uno está trabajando en el momento, ¿cómo se colocan las fechas? ¿Me repite, por favor? Ah, vale, claro que sí. Gracias. Sí, es muy importante tener eso en cuenta, porque la certificación laboral debe tener el nombre de la empresa, el NID de la empresa, datos de contacto como dirección, teléfono, correo electrónico, ¿sí? Pero las fechas son fundamentales porque deben de tener una fecha de inicio y una fecha de fin. Cuando no hay fecha de fin, porque en la actualidad estamos trabajando allí, entonces usualmente al final dice, y trabaja conmigo actualmente o desempeña sus funciones en la actualidad. Pero entonces debe tener una fecha del certificado, es indispensable. Se firma en la ciudad de Tan a los tantos días del mes de, ejemplo, abril del 2026, ¿sí? Porque a partir de esa fecha de inicio y esa fecha de firma es que te cuentan a ti o te contabilizan la experiencia. ¿Qué sucede en muchos casos? Que subimos experiencias laborales, certificados. Un ejemplo aquí, subo un certificado que dice que trabajo en la actualidad con él, pero me la firmó en abril del 2025, hace un año. Entonces, ¿qué pasa con la comisión? Y yo actualmente sigo trabajando con esta empresa, pero la firma y la carta es vieja y me la firmaron hace un año. La comisión solamente me tiene en cuenta hasta el día de la firma de hace un año. Entonces, yo estoy perdiendo un año de experiencia laboral que podía haber generado con un certificado actualizado. Entonces también es una recomendación cargar los certificados actualizados, pero yo sé que para algunas personas es muy difícil porque el jefe se molesta, se enoja, dice, pero usted es que está buscando trabajo, ¿por qué me está pidiendo otra vez otra carta laboral? Pero son cosas que sí es importante tener en cuenta. Si no hay una fecha final, sino que dice actualmente, ellos te tienen en cuenta hasta la fecha de la firma de esa certificación laboral. Listo, muchas gracias. Vale, con mucho gusto. De pronto alguien más tiene alguna duda, inquietud, sugerencia. Carolina tiene la manito levantada. ¿Pronto tiene alguna otra duda? Ah, no, me había quedado. Bueno, tranquila, no hay inconveniente. Listo, entonces yo les estaré enviando a través del grupo, les estaré enviando nuevamente información. La próxima semana vamos a hablar acerca de la otra convocatoria. Como les digo, esta es Territorial 12 y hablé específicamente de los porcentajes y cómo van a evaluar la valoración de antecedentes en esta convocatoria. Pero como les explicaba, cada convocatoria define sus reglas y está la convocatoria territorial y unidad de alimentos para el aprendizaje. Aquí entran las vacantes del Valle del Cauca, entonces son muy importantes porque yo veo que aquí hay varias personitas del Valle y yo sé que van a querer participar, entonces haré la misma socialización pero con las reglas, los porcentajes y los acuerdos de esa convocatoria. Listo. Les estaré enviando por el grupo toda la información. Quienes ingresen a los grupos de estudio, bienvenidos, los esperaré con mucho amor y dedicación, pero si les pido es eso, un compromiso mínimo en que la documentación que envíe, el material que estemos enviando para estudiar, que en realidad sea estudiado para poder que en la socialización sea productiva. Listo, porque eso pues fortalecemos todos a la hora de presentar. Por aquí me pregunta Andrés Felipe Henao, ¿hasta cuándo hay plazo para la Territorial 12? Como les contaba, hasta hoy hay plazo, pero para las personas que ya tienen derechos de carrera administrativa y están participando para empleos de ascenso. Para los empleos de abierto, yo creería, estoy casi segura que este mes ya abren ventas de derechos de participación, pero fechas no hay. Les estoy avisando porque estoy todo el tiempo pendiente de la página de la comisión y apenas hayan fechas, pues les aviso por el grupo. Normalmente ellos abren la convocatoria y dan de 15 a 20 días, a veces pues hasta un mes, para que alcancemos a comprar derechos. Pero entonces la recomendación es que ahorita que todavía hay tiempo, empecemos a subir toda la documentación
Y si tenemos de pronto cursos pendientes por hacer, diplomas pendientes por sacar, empecemos a generar todo lo que podemos ahorita para que cuando abran los derechos, pues tengamos la mayor cantidad posible para la valoración de antecedentes y pues para cumplir obviamente con los requisitos mínimos. ¿De pronto tienen alguna otra duda, inquietud? No, señora. Esto les agradezco muchísimo por su tiempo, por su puntualidad y disposición. Cualquier duda, cualquier inquietud, pues estamos en contacto. Como les digo, estas socializaciones las estaré realizando con frecuencia, entonces bienvenidos todos. Muchas gracias, Erika. Que estén muy bien, con muchísimo gusto. Feliz noche. Igualmente, Gracias. feliz noche. Muchas gracias. Feliz noche. ¿Verdad? Feliz noche, hasta luego.